Y esto que nos está indicando también gravedad de la icteria. Entonces, noten, Kramer fue un individuo muy minucioso de darse cuenta de este fenómeno de la icteria. Siguiente. Y la ictericia, de acuerdo a la intensidad, también va variando. Vean ustedes acá los ojos de esta persona, si lo comparan con el del anterior. La ictericia flavínica es menos. Si hay mayor cantidad, mayor lesión, se vuelve rubínica. Se vuelve más intensa en una colestasis, si la ictericia es verdínica, uno lo ve verde al paciente. Este es el otro dato que nos puede ayudar, la CV. Siguiente. Las ictericias congénitas benignas. La persona nació pues con esa enfermedad, pero es benigna. Las más comunes, la de Gilbert, la de Krieger-Nachar 1 y 2, siguiente por favor, la de David Johnson y la de Rodó. Acá tenemos las características de cada una de estas alteraciones, de estas enfermedades benignas. La más común, retroceda por favor, es la de Gilbert. En el Perú los estudios, la mayoría de estudios han determinado que estamos más o menos a nivel internacional. Del 6 al 10% de la población peruana va a padecer o padece de la enfermedad de Gilbert, que es una enfermedad benigna ictérica, que se presenta básicamente cuando el individuo esté en ayuno prolongado. Ya hemos visto cómo el ayuno va a jugar con las enzimas. Hay individuos que tienen este defecto genético que cuando no comen sus enzimas se paralizan, las que van a metabolizar la bilirrubina, entonces se vuelven amarillos. Ayuno de 12, 10 horas, se ponen amarillos. Otro, consumo de alcohol o medicamentos. Aunque tomen cantidades pequeñas, como su sistema enzimático tiene defectos, toman un vaso y al día siguiente están amarillos. Un vaso de cerveza, un vaso de licor. Entonces, toman un medicamento, se vuelven rápidamente amarillos estas personas. Entonces, es ictericia benigna. O estos han hecho un ejercicio extenuante, han jugado pues 10 partidos de fulbito, entonces se ponen pues ictéricos, han corrido 5 o 6 kilómetros, se vuelven ictéricos. O han ingresado en un estrés muy intenso, entonces eso también los va a llevar a ictericia. Pero pasa el agente que precipita y desaparece la ictericia sin tratamiento, por eso se llama benigno. Tampoco es progresivo, es decir, a medida que pasan los años, el individuo va a poner más riesgo su vida por estas enfermedades congénitas benignas. Siguiente. Y siguiente. Bien. ¿Cuáles son los efectos tóxicos de la bilirrubina? Están bien conocidos. A nivel mitocondrial, bloquea todas las enzimas mitocondriales. Entonces acá pues ya es sencillo entender. Se paraliza todo el aparato energético de las células. Produce ruptura de las bandas del DNA. Entonces se va a alterar la producción de proteínas. Como hay alteración de proteínas, muchas proteínas son neurotransmisores, hay alteración en la conducción nerviosa. Y muchas de esas proteínas son receptores. Entonces, receptores de los canales iónicos se van a ver alterados. Como estos canales iónicos están asociados a la absorción de agua y electrolitos por las células nerviosas, en muchas enfermedades, como por ejemplo en la encefalopatía hepática, se puede explicar perfectamente el edema cerebral. Por eso es tóxico la hiperbilirrubinemia indirecta. Y hay que detectarlo a tiempo porque la lesión, el punto blanco, viene a ser principalmente las células nerviosas. Siguiente. Cuando el asunto es un poco más crónico, degeneran a muchas neuronas. Van a producir una necrosis renal medular. Entonces, el otro órgano también más sensible después del cerebro es el riñón. Va a inhibir el metabolismo de los hidratos de carbono. Díganme ustedes que en el organismo no tenemos más de 3 o 4 células que estén libres del metabolismo completo de hidratos de carbono. Casi todas tienen. Entonces, todas por eso se van a ver afectadas. Hay menor síntesis de dopamina. Entonces, en estos pacientes los mecanismos de excitación y de inhibición están muy alterados. Hay una menor producción de acetilcolina. Entonces, los mecanismos excitatorios, por ejemplo, a nivel de todos los órganos, también estarán alterados. Siguiente. Hay otro hecho de que es la ictericia por leche materna.
Todos hablábamos de que la leche materna es benigna, hay que prolongar la leche materna, pero no hay nada perfecto en la vida. Y la leche materna puede producir ictericia en un grupo de pacientes. Acá vemos de que hasta del 0,5 al 2% de los alimentados con pecho pueden hacer ictericia materna por la lactancia. Aparece en la primera semana. Vean, esto es diferente a la ictericia fisiológica de la cual hablamos convencionalmente. Hay una hiperbilirrubinemia no conjugada, o sea, jamás va a ser directa esta. El valor mínimo entre el quinto y el 14º día, acá los tenemos, están entre 10 a 30 miligramos por decilitro. Y algo muy importante, el niño luce sano. No se le ve ninguna alteración a este niño. Tiene todas sus funciones vitales excelentes. Siguiente. ¿Por qué se produce esta ictericia en la lactancia materna? Primero, porque la mujer que tiene el primer hijo no tiene experiencia, de ahí de que hay una ictericia por alimentación a pecho precoz. Consumo insuficiente de leche. La mamá no le da el número de veces porque no está acostumbrada al horario, se olvidó del horario cada 2 o 3 horas que le recomendó el médico, o tenía que hacer otras actividades porque es una mamá que tiene ya carga laboral. Entonces eso lleva a un consumo insuficiente de leche. Lo lleva en la práctica a un ayuno, sin querer queriendo, como dice alguno de los cómicos, ¿no? A un ayuno. Eso lo lleva a pérdida de peso. Como ingiere menor cantidad, hay un retraso en la eliminación de meconio, se retiene más el meconio, y eso lo va a condicionar a la ictericia. Siguiente. Pero además la leche, también ya de forma tardía, la leche tiene una gran cantidad de metabolitos de la progesterona, sobre todo el 3-alfa y el beta-pregnandiol, que van a producir ictericia. Hay mayor cantidad de ácidos grasos libres en la leche, menos flora intestinal que tiene el recién nacido. La leche materna tiene una desglucuroniza más rápidamente a la bilis. Hay un aumento de la actividad de la lipasa. Hay mayor cantidad de citoquinas que van a producir colestasis, sobre todo la interleuquina 1. Se elevan más los factores de crecimiento epidérmico, se eleva más las alfa-fetoproteínas. Y aún todavía hay una serie de inhibidores del metabolismo de la bilirrubina que no han sido bien identificados. Entonces es un campo muy importante que nos invita a la investigación. ¿Sí? Cuando hay una hiperbilirrubinemia, nosotros tenemos que tener en cuenta las heces, la orina y la piel. Ya sabemos que la piel está íntegra. Entonces, cuando hablamos de hiperbilirrubinemia directa, tiene que concordar. La orina tiene que cambiar de color, porque la bilirrubina directa se excreta por el riñón, cambia el color de la orina y da coluria. Por tanto, yo tengo un paciente ictérico que tiene coluria y que el color de las heces están normales, es una hiperbilirrubinemia. Bien. Cantar. Siguiente. Pero ¿qué sucede cuando la obstrucción es total? No llega nada de bilis al intestino. Siempre hay coluria, pero hay acólico. O sea, las heces se vuelven como yeso. Y el paciente dice: doctor, mis heces son como el yeso, como el talco, totalmente blancas. Y eso es por una obstrucción total. En la hiperbilirrubinemia indirecta ni siquiera lo mencionamos acá en orina y en las heces, porque la hiperbilirrubinemia indirecta ni se excreta por el riñón, no va a cambiar el color, ni va a modificar el color de las heces. Entonces, si alguien viene y dice: doctor, me he puesto amarillo, mi orina está normal, mis heces normales, entonces, de hecho, esa es una hiperbilirrubinemia indirecta. Pero si me dice: estoy amarillo, mi orina está cambiada de color, mis heces están normales, no hay obstrucción total. Estoy amarillo, mi orina está cargada y mis heces son blancas, hay una obstrucción total. Con esos datos ya nosotros podemos orientarnos grandemente. Siguiente. ¿Qué pasa cuando hay obstrucción? Hemos dicho de que la ictericia se impregna en todos los órganos. Y veamos cómo se va a producir la lesión hepatocelular. Se interrumpe la circulación enterohepática, hay reflujo biliar, aumentan mayor cantidad de sales biliares y bilirrubina, se impregna más bilirrubina y sales biliares en el hígado y eso produce mayor lesión hepatocelular. Al aumentar la presión en los conductos intra y extrahepáticos, esto produce dilatación y recuerden que hay el paquete vasculonervioso. Comprime intra y extrahepática la vena porta, disminuye el flujo portal, aumenta la presión portal, lleva a una isquemia funcional y va a condicionar una lesión hepatocelular. Sí.
La ictericia obstructiva disminuye el flujo sanguíneo portal, el hígado es más dependiente ahora de la arteria hepática, al final hay menor flujo sanguíneo, se daña más el hígado, mayor impregnación de sales biliares y bilirrubina. Esta mayor impregnación va produciendo deshidratación, va a llevar a una hipovolemia posteriormente y luego al shock. Y estas condiciones producen más daño cerebral. Siguiente. La obstrucción biliar altera la absorción de las vitaminas liposolubles, dentro de ellas la E. Si hay menor absorción de vitamina E, hay mayor producción de radicales libres. Estos radicales libres producen más peroxidación, más daño hepatocelular. Al haber disminuido el flujo sanguíneo hepático total, lleva a una isquemia funcional, mayor liberación de factor activador de las plaquetas y eso daña al hígado. Mayor impregnación de sales biliares y bilirrubina, más deshidratación, más hipovolemia y esto al shock, más lesión hepatocelular. Siguiente. Alteración del flujo sanguíneo hepático, una isquemia funcional, lesión hepatocelular y esto va llevando a cambios en la presión arterial. Aumentan los niveles de sales biliares y bilirrubina, trastornos en la dinámica cardíaca, tanto cronotrópica y hipnotrópica. Y si hay mayor endotoxinas por un proceso infeccioso, esto lleva a una hipotensión arterial. Se van comprometiendo más órganos y sistemas. Siguiente. La ictericia obstructiva. Al haber alterado el flujo sanguíneo hepático, la degradación de la aldosterona en el sistema renina, angiotensina, aldosterona se ve alterada. Entonces, esto lleva a una mayor resistencia vascular, a una menor producción de prostaglandinas vasodilatadoras, menor sensibilidad a la norepinefrina y esto produce una vasoconstricción y disminuye el flujo sanguíneo renal. Entonces ya nos va llevando a este problema. Al haber menor respuesta vascular a la norepinefrina, la resistencia total cae, lleva a una hipotensión arterial, disminución del flujo sanguíneo efectivo, mayor isquemia renal y va agravándose el shock. Sí, el proceso obstructivo no lo solucionamos. Cuando no hay bilis en el intestino, sabemos de que la bilis tiene un efecto bacteriostático, de equilibrio de la flora intestinal. Si no hay ese mecanismo, entonces las endotoxinas y la translocación bacteriana se va a dar con mayor velocidad. Esto va a inhibir el sistema inmune. Y mayor toxicidad por sales biliares y bilirrubinas comienzan a alterar a los neutrófilos. El neutrófilo tiene menor lisis intracelular, hay un trastorno en su adherencia, ya no se puede adherir para llegar al lugar de inflamación y disminuye su migración. Entonces, esos lugares quedan al desamparo, no van a poder llegar los neutrófilos para proteger, por tanto el sistema inmune se está destruyendo. Siguiente. Esa obstrucción, ya sabemos, mayor impregnación de sales biliares, van a inhibir a los fagocitos mononucleares, o sea, las células de Kupffer. Y como respuesta a esa inhibición, inmediatamente hay una compensatoria que es la esplenomegalia. Y la translocación bacteriana, la disminución del flujo portal y la hipertensión portal van a llevar a complicaciones sépticas. Siguiente. La colestasis. Al inhibirse el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay menor aclaramiento en las células de Kupffer, más complicaciones sépticas, mayor translocación bacteriana, más toxinas en el organismo y el individuo ya está séptico por ictericia. Siguiente. Como ya comienzan a aparecer bacterias, otras bacterias, como todas ellas, también pueden producir ictericia, agravan la ictericia, si se asocia una infección por cualesquiera de estos agentes. Siguiente. O algún medicamento. Cualesquiera de estos medicamentos puede llegar a ictericia por hemólisis. Entonces no olvidemos que el antiinflamatorio no esteroideo en un grupo de pacientes puede producir hemólisis y una hiperbilirrubinemia indirecta. Siguiente. O existen medicamentos que pueden llevar a una colestasis, es decir, a un enlentecimiento, a una circulación deficiente de la bilis intra o extrahepática. Y acá tenemos todos los medicamentos que tienen que ir conociéndolos y familiarizándolos ustedes. Siguiente. Y cuando hablamos de ictericia también tenemos que hablar de prurito. ¿Por qué? Porque no solamente la bilis tiene bilirrubina, sino de que la bilis también tiene sales biliares, tiene una serie de colesterol, una serie de triglicéridos. Entonces, el prurito es una forma de dolor
es la forma inicial del